tal? Muy buenas. Soy Joel Domínguez, del equipo de contenido de Top Doctors España. Encantado de saludaros. En la entrevista de hoy nos acompaña el señor Guillermo Camps, fisioterapeuta en Barcelona con más de 10 años de experiencia. El señor Camps es graduado de fisioterapia por la Universidad Internacional de Cataluña, es experto en fisioterapia manual ortopédica, en osteopatía, ha trabajado en el Real Madrid, ha trabajado en el Centro Médico Baqueira y hoy en día dirige GC Coach, Fisiocoach, perdón, en el Centro Médico Tecno. El señor Camps, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días. Gracias por acompañarnos dejar un poquito de su tiempo. Sé que es un tiempo valioso, pero agradezco que nos deje eso, 10-15 minutos para iluminarnos un poquito sobre la importancia de la higiene postural. Un placer. Perfecto. Pues, señor Camps, para empezar, ¿cuáles son los problemas más habituales que se producen por pasar demasiadas horas sentados en un ordenador, delante de una pantalla? Bueno, el problema estrella son las cervicalgias, el dolor de la columna cervical en esta zona de aquí. Después tenemos los dolores de espalda en general. A veces se originan hernias discales por demasiadas horas sentado. Problemas de la cintura escapular, de toda la zona de los hombros, ciática. Y estos son principalmente los problemas que tenemos en personas que hacen mucho teletrabajo o muchas horas sentado en la oficina, delante del ordenador. Bueno, menciona usted el teletrabajo. Durante la pandemia, todo el tiempo que mucha gente, incluido pues, personalmente yo, hemos pasado mucho tiempo trabajando en casa, pues quizá con material un poco inadecuado a la hora de pues, las sillas, la postura a la hora de trabajar con el ordenador. Durante la pandemia, durante los meses de confinamiento, durante los meses de teletrabajo, ¿ha notado un aumento de las quejas por parte de la gente que acude a su consulta de más problemas de espalda derivados de una mala postura trabajando? Pues tuvimos un boom de trabajo bastante importante por culpa de esto, y ya que al principio la gente llamaba pensando que no trabajábamos, como trabajadores esenciales, algunos fisioterapeutas sí que seguíamos trabajando, pero teníamos muchas más llamadas y videollamadas para intentar hacer corrección online de lo que pudiésemos, pues porque teníamos la situación que teníamos, sobre todo en pleno confinamiento, pero sí que es verdad que bueno, la gente trabajaba en el sofá, en casa, no con una mesa ideal, con una silla, porque igual también tenían a su pareja o a sus familiares trabajando también en la misma zona y se ponían como podían, un ordenador que no era el adecuado, un portátil, en fin, situaciones que no eran las adecuadas, y eso generó mucha más patología, que normalmente ya hay una patología de base por culpa de trabajar demasiadas horas y estar un poquito inactivos a nivel de ejercicio, pero la pandemia lo agravó todo. De acuerdo. Y para los que siguen teletrabajando, por ejemplo, ¿qué recomendaciones podría hacer ahora al que vea esta entrevista? Pues, ¿qué recomendaciones puede hacer usted para que mejoren los malos hábitos que están cogiendo o las malas posturas que están utilizando últimamente? Bueno, lo principal son tener unas buenas condiciones ergonómicas. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir tener una pantalla de ordenador que esté más o menos a la altura de los ojos, la parte superior, para tenerla, poder mirar un poquito para abajo, pero solo un poquito. Tener la pantalla a un más o menos medio metro, 60 centímetros de nuestros ojos. Un teclado en el que esté apoyado en la mesa, que haya un espacio entre el borde de la mesa y el teclado, para poder así apoyar los antebrazos en la mesa y que todo el peso no recaiga sobre nuestros hombros y sobre nuestras cervicales de los brazos. Una silla que sea cómoda, que podamos apoyarnos bien. Y aún así, con todo esto, y un mouse o un ratón para poder utilizarlo en vez de estar todo el rato también llevando el dedo en la redondita del portátil. Entonces, todo esto es necesario para trabajar en condiciones. Eso no quiere decir que no te vayas a lesionar por trabajar en condiciones, pero sí que reduces mucho las malas posiciones durante mucho rato. Entonces, aún así, luego hay que levantarse, ir hasta el lavabo, volver, ir a la nevera, a la cocina y tomarse un vaso de agua, volver, moverse un poquito para que la musculatura se mueva, que la vista deje de estar fijada en un espacio tan reducido y mirar un poquito lejos para desactivar toda la musculatura estabilizadora de las cervicales para que la vista esté estable. Y una serie de cosas, bueno, que hay que ir viendo en función de cada persona, porque cada persona es un mundo y unos tienen más una posición, otros tienen más otra, y hay que ir trabajando acorde a los desequilibrios musculares de cada persona. Bueno, esta igual es una pregunta un poco banal, pero a modo de resumen, ¿cómo le explicaría, por ejemplo, a mi padre que ha trabajado pues, toda la vida físicamente? ¿Cómo le podemos explicar que una persona que trabaja sentada 8 horas delante de un ordenador puede lesionarse? ¿Qué pasa para que nos lesionemos estando sentados sin hacer, en teoría, grandes esfuerzos?
Bueno, nosotros somos animales racionales, pero animales, y si nos fijamos en la naturaleza, que normalmente nos enseña muchas cosas, vemos que todos los animales se mueven constantemente, menos cuando duermen, generalmente, pero se van moviendo de un lado a otro. Hacen pausas para comer, pausas para descansar, pero están en constante movimiento y actividad. Nosotros estamos quietos, parados, y sobre todo no liberamos estrés al estar quietos. Entonces, el herbívoro huye del peligro corriendo, libera energía. El carnívoro normalmente se pelea, libera energía, a veces haciéndose daño, pero libera energía. Y nosotros nos quedamos recibiendo la tensión del estrés del trabajo, una bronca de un compañero, de un jefe, de quien sea, y lo vamos interiorizando toda esa tensión que se nos acumula. Además de la sobrecarga de la musculatura por aguantar nuestra cabeza en su sitio, que nos va cayendo, y aquí detrás hay musculatura aguantando, aguantando. A nivel de las caderas, el nervio ciático que sale de la columna y va hacia las piernas, que está comprimido ahí todo el rato en una misma zona por la musculatura, por la posición. Y claro, si no le damos un descanso, no puede recuperarse. Y si además luego dormimos menos horas de las que tocan, pues tampoco se recupera por la noche, que es cuando nuestro cuerpo, digamos, que hace la mayor recuperación, ¿no? Entonces, si le explicamos esto a una persona que antes se movía más, dirá, bueno, yo cargaba cosas pesadas, yo hacía jornadas duras sin calefacción. Sí, claro, eso era muy malo y por eso la gente antes, a los 50 años, estaba vieja. Ahora, para llegar a envejecer, mucha gente le pasa a partir de los 70, de los 80, incluso de los 90, ¿no? Y eso es porque hemos mejorado muchas cosas en calidad de vida, pero sí que hemos empeorado en falta de movilidad o sedentarismo. De acuerdo, entonces pues, le pondré el fragmento perfecto porque es la respuesta perfecta para tantos años de dudas. Entonces, doctor, me decía que, disculpe, señor Camps, me decía que son problemas que básicamente nos ocupan desde la parte de arriba del cuello hasta la parte final de la espalda. Entonces, estos problemas principalmente son pues, por malas posturas y por malos gestos que hacemos durante muchas horas concretas, ¿no? Es un gesto repetido durante muchas horas que produce lesiones. Un gesto o un no gesto, una posición mantenida, por un exceso de tensión de esa musculatura, que también nos puede dar dolores de cabeza por culpa de sobrecargar las arterias vertebrales que pasan por aquí detrás o por otros motivos, cefaleas tensionales que pueden llegar hasta aquí arriba, hasta la parte anterior del ojo, a veces dando como una vuelta al ojo, en esta zona de aquí arriba, la zona temporal, bueno, dando dolores, o sea, incluso decir que puede llegar de arriba a abajo totalmente. Pero sí, es esto, hay que moverse un poquito más y tener una buena ergonomía, como decíamos antes. De acuerdo, entonces, creo que más o menos ya me lo ha dicho antes cuando decíamos lo de la gente que está en casa teletrabajando, pero otra vez, a modo de resumen, una postura correcta para al menos evitar al máximo la posibilidad de desarrollar este tipo de dolores y de problemas, ¿cuál sería? Claro, la postura correcta en realidad no existe, es no estar mucho rato seguido en la misma posición, ¿no? Te puedes sentar mal, que si estás 15 minutos y luego cambias, no pasa nada. La cuestión está, dentro de las posturas menos malas, está estar sentado pues, sobre la silla, con los antebrazos apoyados en la mesa o en los apoyabrazos de la silla, a ratos tal vez apoyado con la espalda contra el respaldo de la silla si tienes una silla alta. También depende mucho de la persona. Hay personas que por sus patologías o por su tipo en fin, de comodidad están mejor de una forma o de otra, con los pies un poquito más altos, incluso con los pies en vez de planos apoyados en una cuña en el suelo. Gente que se pone un pequeño cojín un poquito inclinado hacia adelante para colocarse mejor y que su curva lumbar, la lordosis, esté más cómoda porque tienen más curva o menos curva que otros. Entonces, hay que personalizarlo mucho, pero a nivel general es estar bien sentado, como quien dice recto, mirando al ordenador con la cabeza encima de los hombros, sobre todo, que no esté para adelante, porque si no, lo aguanta la musculatura posterior, que no esté para atrás, porque lo aguanta la anterior. Y luego, hacer una serie de ejercicios de reeducación postural para que nuestra imagen de cómo está nuestro cuerpo sentado sin vernos sea la correcta, porque muchas veces no somos conscientes de que estamos en una posición diferente a la que nosotros pensamos. Bueno, entonces cuando un paciente acude a su consulta, pues le dicen, oye, me duele la espalda porque he estado muchas horas trabajando y me duele la espalda de este ordenador. ¿Cuál es el papel que desarrolláis vosotros en este caso en la consulta de fisioterapia, ¿no? ¿Qué procedimientos podéis hacer? ¿Qué técnicas seguís? ¿Cómo corregís un poco tanto el dolor como me imagino que después algún tipo de hábito pues para evitar que el dolor y las malas posturas se repitan en el futuro? Pues lo primero es hacer una buena valoración del paciente.
y una buena anamnesis, es decir, una serie de preguntas y observar al paciente para ver qué le pasa, ¿no? Qué hábitos tiene, qué medicación toma, qué cosas hace. Luego, qué lesiones ha tenido. Luego, ver cómo está sentado, observarlo desde que entra en la consulta, cómo camina, cómo mueve la cabeza, qué limitaciones tiene, si sabe sacar el jersey, cómo se lo saca, ¿no? Después, valorarlo a nivel de ciertos movimientos, vamos haciendo una serie de pruebas y a partir de allí podemos plantearlo de diferentes formas. Primero de todo, la reeducación postural necesaria para que este paciente esté bien en función de los músculos que están más débiles y más fuertes. Normalmente la musculatura anterior está más fuerte, entonces nos genera una retracción de los hombros hacia adelante, un trabajo en extensión de la musculatura posterior que trabaja más debilitada. Bueno, todo esto hay que mirarlo y poner ejercicios específicos para este paciente para que pueda hacer cada día, igual que nos lavamos los dientes cada día, pues lo mismo, pero a nivel de higiene postural. Y en el trabajo poderlos aplicar para ir manteniendo una mejor posición y no acabar al cabo de un rato en malas posiciones por cansancio, por fatiga de irse acomodando en esa posición. Por eso también hay que hacer pausas de vez en cuando para volver a empezar y hacer un pequeño reset. Y hidratarse correctamente, que eso es muy importante para nuestros músculos, tendones, articulaciones, nervios, para todos nuestros tejidos. De acuerdo. Y a nivel de técnicas, por ejemplo, antes comentábamos la osteopatía o la fisioterapia manual ortopédica, ¿hay alguna en concreto que se utilice pues, para tratar este tipo de problemas generados por las malas posturas? Es decir, pues es muy habitual que, no sé, el 80% de los casos, como es una cervicalgia, lo tratamos de esta forma con esta otra técnica. ¿O es un poco genérico todo y es una pregunta un poco absurda la que estoy haciendo ahora? A ver, pregunta absurda no es. Lo que pasa es que la respuesta correcta es que a cada persona se le aplica un tratamiento concreto. Sí que es verdad que hay algunos que se parecen más. Por ejemplo, es muy típico un bloqueo de la articulación entre las cervicales y las torácicas, es decir, las vértebras del cuello con las del tórax. Y entonces, si está bloqueado y nos limita el movimiento, pues hacemos una manipulación de alta velocidad que se llama, que es el crack que conoce la gente, ¿no? Y con eso mejora. Obviamente, si se hace bien, no tiene casi ningún riesgo. Digo casi porque caminar por la calle tiene un riesgo, ¿no? Pero no tiene riesgo, digamos. Y puede facilitar que la persona esté mejor. Pero eso hay que hacerlo solo si es indicado para esa persona, porque si no, no es bueno. Relajar la musculatura del pectoral con según qué estiramientos, para según qué personas. Fortalecer la musculatura de entre los omóplatos para mantenernos en una buena posición. Y a partir de allí, bueno, esto es lo más general probablemente. Pero también unos buenos abdominales también son necesarios. Buenos abdominales entre comillas. No hace falta que tengamos la tableta de chocolate, porque tampoco es la más útil, sino que el músculo transverso que nos da estabilidad al tronco esté bien para que nuestra parte superior también esté en buena posición. Entonces, ejercicios específicos para hacer en casa cada día, como lavarse los dientes decía antes, pero también facilitar que el paciente pueda hacer estas cosas. Y para eso el trabajo, digamos, de consulta y de camilla también es muy importante. Bueno, pues señor Camps, no sé si tiene alguna cosa más que añadir que yo no haya sido preguntarle, si cree que hay algo respecto a este tema que sea importante mencionar antes de terminar la entrevista. Bueno, yo creo que es muy importante que forma parte de la ciencia de la salud, donde estamos los fisioterapeutas, igual que los médicos, que es por la salud de los pacientes o de las personas, que es alimentarse correctamente, no comer en exceso. Alimentarse correctamente quiere decir no comer comidas rápidas, procesados, cosas que nos inflamen, porque eso no ayuda a que nuestros tejidos estén bien y se recuperen bien. Hidratarse correctamente con agua, infusiones, cosas así, pero no Coca-Colas, no cervezas o vino, que se puede tomar un poquito de vez en cuando, pero no cada día y no en grandes cantidades. Se demuestra cada día esto en todas partes. Y luego moverse, tener actividad física. No llegar e irse a correr 1 hora y media como un loco y luego no poderse mover, sino hacer actividad que nos vaya bien a nosotros, que nos guste y a veces pues asesorada, a ser posible, por algún profesional que nos pueda decir esto te va mejor, esto peor, o esto, si te gusta hacerlo, haz estas cosas para poder hacerla. Bueno, pues ahora sí, señor Guillermo Camps, muchas gracias por atendernos en estos minutillos, por resolvernos un poco de dudas sobre las posturas corporales adecuadas a la hora de trabajar y sobre todo eso, pues gracias por acompañarnos, por dedicarnos un poco de su tiempo y por esta entrevista. De nada, ha sido un placer. Y a vosotros nada, deciros que volveremos con más entrevistas en el futuro. Muchas gracias por atendernos. Si tenéis alguna duda sobre higiene postural, sobre posturas correctas y demás, podéis pedir cita con el señor Guillermo Camps a través de topdoctors.es. Un saludo y muchas gracias por acompañarnos. Adiós.